Os habla José Levi en este podcast, Testigo Global, en el que intento presentaros las noticias del mundo porque, al fin y al cabo, lo que ocurre en un extremo del planeta puede influirnos a todos. Valga de ejemplo el coronavirus que cambió nuestras vidas. Mi mensaje es que podemos no querer, pero hay que vivir lo global, pues es precisamente en lo global donde está la clave del futuro de todos nosotros. Y en el podcast de esta semana trataré desde el peligroso conflicto del Cáucaso, de consecuencias globales impredecibles, o el temor real a un colapso total en el Líbano, hasta el descontento que muchos expresan contra Rusia por lo que sería el envenenamiento del opositor Alexei Navalny. También trataré el porqué de visiones tan distintas para enfrentarse al COVID-19, cuando en el mundo se habla ya de más de 1 millón de muertos por este virus. Pero bueno, empecemos. La noticia de esta semana es el conflicto en el Cáucaso. Citaré primero una breve anécdota personal como alguien que cubrió para CNN desde Moscú el fin de la Unión Soviética hace ya 3 décadas. Resulta que, cuando el entonces presidente Mikhail Gorbachev iba a firmar el documento clave de ese momento de la historia, la estilográfica, la pluma, le falló. A su lado estaba mi jefe, el presidente entonces de CNN, Tom Johnson, quien le dejó la suya. O sea, se puede decir que el fin de la Unión Soviética fue con tinta CNN. Ahora, 2 repúblicas que integraron la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán, aún luchan por sus fronteras definitivas y llegaron a enfrentamientos bélicos con más de 100 de muertos entre soldados y civiles en ambos lados. También helicópteros y decenas de vehículos blindados y drones resultaron destruidos. Aunque en el Consejo de Seguridad de la ONU se llame al diálogo, no parece que una solución sea fácil. En ambos lados comenzaron a alistar a jóvenes y adultos en una movilización que hace temer que la situación se deteriore. Inclusive el temor es que el conflicto pueda extenderse, por ejemplo, Turquía asegura que ayudará a Azerbaiyán a recuperar los que califica como territorios ocupados. Pero, ¿cuáles son estos territorios en disputa? Son concretamente los de la región, el nombre no es sencillo, de Nagorno-Karabaj, una zona rodeada por el territorio de Azerbaiyán, y es por lo que la comunidad internacional apoya las demandas de ese país, pero que mayoritariamente está poblada por quienes se autodefinen, al menos étnicamente, como armenios. Por eso la demanda de Armenia. Y no es un tema menor para nada. En ambos países se afirma que se trata de un tema de orgullo nacional, por lo que no se muestran dispuestos a compromisos dolorosos para impedir que la situación se deteriore. Además, la realidad se complica porque, aunque en la ONU se llame a negociaciones, no se sabe muy bien quién puede mediar algo así cuando Estados Unidos se encuentra en plena campaña electoral y la única opción real pareciera ser Rusia, país que ve con malos ojos el acercamiento entre Turquía y Azerbaiyán. Simplemente, a Moscú no le gusta que otros países se inmiscuyan en asuntos de repúblicas exsoviéticas y menos aún que sea Turquía, un país con ambiciones regionales y con el cual Rusia mantiene ahora fuertes diferencias también en conflictos como el de Siria o el de Libia. Ahora pasemos a la paradoja de esta semana. Primero escuchemos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nuestro mundo ha alcanzado una marca agonizante, la pérdida de 1 millón de vidas a causa de la pandemia del COVID-19. Es una cifra abrumadora. Sin embargo, nunca debemos perder de vista cada una de las vidas. Eran padres y madres, esposas y maridos, hermanos y hermanas, amigos y colegas. Y es que, tras haber causado la muerte a más de 1 millón de personas en el mundo, el COVID-19 sigue demostrando hasta qué punto los seres humanos no sabemos llegar a un frente unido para combatirlo. Veamos, por ejemplo, por un lado lo que ocurre en Suecia y por otro lo que sucede en Israel. Este último país, Israel, es de los primeros, si no el primero del mundo que impuso por segunda vez un cierre estricto en todo su territorio, cuando se habla de más de 1.500 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins. En un país con una población similar, Suecia, tras una cifra superior de casi 6.000 muertes, se sigue una política mucho más relajada, con menos medidas restrictivas y ahora con un número mucho más reducido de contagios.
¿Cuál es el método que puede ser mejor? A estas alturas de la pandemia, el mundo ni siquiera sabe llegar a conclusiones claras en este tema. La comunidad científica actúa, de hecho, de manera independiente, sin unificar criterios, algo que nos hace pensar hasta qué punto la humanidad hace aguas, está dividida, no logra determinar principios, métodos unificados, precisamente en un momento en el que necesitaba más unión. El personaje de la semana es el líder opositor ruso Alexei Navalny. En estos días escuchamos cómo se incrementan las exigencias internacionales a Moscú para que aclare lo que le ocurrió. Se habla inclusive de posibles sanciones graves contra Rusia. Aunque Moscú lo rechacen rotundamente, las sospechas son de que este opositor del presidente Vladimir Putin fue envenenado con un material químico prohibido internacionalmente, del tipo Novichok, que solía ser usado en la época de la Unión Soviética. Mientras, Navalny fue dado de alta del hospital en Berlín, donde había estado en coma, y sus médicos no descartan que, a pesar del envenenamiento, pueda superar el trauma y regresar fisiológicamente a la normalidad. La frase de la semana es la del presidente del Líbano, Michel Aoun, quien llegó a decir que si el gobierno no se forma, nos iremos todos al infierno. Resulta que quien fue designado por Aoun para formar gobierno, Mustafa Adib, renunció esta semana a tal posibilidad y esto hace que el país se encuentre en un peligroso vacío de poder, sin nadie que pueda conseguir los apoyos suficientes para tomar las riendas del gobierno. Si a esto le añadimos la explosión monstruosa de agosto en Beirut, que dejó casi 200 muertes, y las crisis económicas, militares e incluso las del COVID-19, se llega a una situación que lleva a que muchos adviertan de un terrible colapso. Bueno, hasta aquí este podcast. Podéis suscribiros y seguirnos en redes. Espero contar con vosotros también con reacciones en mi cuenta de Twitter, @JoseLeviCNN, todo seguido en minúsculas y Levi con Y. Seguimos la semana próxima con los nuevos desafíos que nos presente esta aldea global en la que vivimos.